¿sí? Pero lo primero es lo básico, la parte fundamental que viene a ser la teoría. Antes de empezar a hablar de muros, vamos a hablar sobre el empuje. Entonces vamos a ver esto de acá. En los software entonces nosotros tenemos esto. Si yo agarro y le doy calcular junto acá, el software automáticamente ya hace todas esas condiciones, ¿sí? Lo hace automático, nosotros ponemos el muro, pero ¿qué hace detrás de ese cálculo que hay? Ese es el detalle, ¿sí? Entonces tenemos que aprender qué es empuje en reposo, el empuje en reposo, el empuje activo y el empuje pasivo. Entonces los programas ya lo resuelven, ¿ven? Ahí está, resueltito. Ahora, vamos a empezar a ver la forma como nosotros vamos a calcular. Entonces, ahí les puse todo lo que vamos a ver sobre el empuje, cuña. Esta cuña de falla lo vamos a hablar un poquito, ¿sí? Porque es largo. Lo que sí vamos a ver cómo se desarrolla el empuje para poder determinar la estabilidad de esto y también la cuña de falla. Después de eso, obviamente, que pasa el tema del armado para tener la estructura. Veremos desde hormigón en masa hasta, ¿sí?, hormigón en ménsula. Hay otro tipo de muros en ménsula, hay otro tipo de muros, pero no nos va a dar el tiempo para verlos todos, por lo tanto, para poder pasar al piloto. Bien. Ahora, el empuje de tierras no solamente se va a dar cuando sea un muro, sí o sí se da cuando ustedes tengan también un talud. ¿Cuándo evitamos ese empuje? En función del ángulo de fricción le damos la pendiente y automáticamente ya tenemos eso, empuje, ¿sí?, en reposo. Pero si nosotros vamos a ver el tema de cimentaciones, parte de ellos son los muros, y los muros son aquellos que van a hacer la contención de ese terreno. Cuando nosotros tenemos que el terreno, fíjense acá, no se mueve, el muro no se mueve, el terreno queda fijo ahí, ¿sí? Al estar fijo, a esto se le llama empuje en reposo. Cuando ya existe una deformación del elemento de contención, puede ser de cualquier tipo de material, ¿sí?, hay un desplazamiento en la cabeza, se supone que al tener un muro en ménsula va a ser fácil darse cuenta que se va a deformar, ¿no? ¿Sí? Ese desplazamiento nos va a generar una presión, un empuje. Ese empuje ya viene a ser el empuje activo. Ahora, aquí hay alguna parte interesante, que este muro, más bien de inclinarse, se introduce dentro de la masa del suelo. A ese tipo de empuje se le va a llamar empuje pasivo, ¿sí? Pero es absurdo, ¿no?, cómo el muro se va a meter a la masa del suelo. ¿Dónde se da eso? Cuando ustedes tienen un muro, aquí tienen el terreno, puede ser también así, ¿no? ¿Sí? El muro no está en la superficie, está a una profundidad. Entonces, el empuje que se está generando, me chuñaron dos mis sobrinos ayer. Este empuje que se da acá va a hacer que aquí aparezca un diferencial de altura. Por lo tanto, aquí va a haber, ¿sí?, un empuje, este puede ser la resultante, activo, ¿sí?, un empuje activo. Pero ahí va a haber un empuje pasivo. ¿Por qué? Porque cuando este empuje puede recorrerse un poquito
y automáticamente acá se va a generar eso. Ahí es donde se da el empuje pasivo. No como este que muestra, ¿no? Idealmente si el muro, aquí el muro se mantiene fijo y no se deforma, ah, sí, no hay pain, no hay pain. ¿Sí? No se deforma, cero. Vamos a decir que alguien se exageró y no se deforma, belleza, ese es el empuje en reposo. Si se deforma la cabeza, eso es lo que normalmente nosotros encontramos. Entonces va a ser empuje activo, ese es el que está más estudiado. Pero si el muro se viene hacia el terreno, entra, es el empuje pasivo. Pero esta figura que nosotros tenemos acá, eso no es la vida real. Este sí es la vida real. ¿No? Tendré empuje activo acá, y si esto se mueve un poquito, tendré un empuje pasivo. E incluso yo puedo hacer a la grede el famoso tacón. ¿Qué es lo que va a hacer el tacón? Va a empujar más suelo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Ah, belleza. Entonces yo puedo hacer así. ¿Para qué hago eso? Para el deslizamiento. Entonces hay varias formas, ¿ven? Entonces, si no se mueve el muro, empuje en reposo. Si se mueve el muro, empuje activo. Si el muro entra hacia el terreno, es empuje pasivo. Vamos a partir de este, que viene a ser el empuje en reposo, veremos cómo se comporta y después veremos cómo empieza a trabajar el empuje activo. Y el empuje activo viene por dos tipos de teoría. Uno que viene a ser Rankine y el otro que viene a ser Bloch. Los dos. Los software utilizan la segunda opción, ¿no? Los de sí utilizan la segunda opción. Ahora, este de acá, que es el empuje activo, también lo ha desarrollado Rankine y también Bloch. ¿Sí? Los dos. En función, una vez que definamos estos tres tipos de empujes, recién vamos a pasar a ver cómo se diseñan los muros. La diseñada de los muros no es difícil. Entender esto es lo difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo han estudiado, les he mostrado en el básico que les puse los muros, ¿no? Existe José Calavera, su libro, donde ya tenemos unos parámetros para su predimensionamiento de los muros y saber cómo este se va a comportar automáticamente, con una formulación que él tiene ahí. También tiene el libro de la ACI, también la ASO ha desarrollado predimensionamientos también para los estribos, donde existen los empujes. ¿Sí? Como que ahí está pele para entenderle, ¿no? Bien. Fíjense ustedes que aquí es cuando el muro no se desplaza nada. Aquí está fijo. Entonces, ¿qué viene a hacer? Empuje en reposo. Cuando el muro se empieza a alejar allá, fíjense que aquí está delta, sobre altura. Cuando ya se empieza a mover para allá, ¿qué va a hacer? Empuje activo. Empuje activo. Y cuando el muro se nos viene para adentro, este es empuje pasivo. ¿Cuánto tiene que ser? Bueno, ahí está aproximadamente cuánto tiene que ser, ¿sí?, la distorsión, o cuánto es lo que tiene que deformarse. 0.01 para arenas y 0.05 para arcillas. ¿Y cuánto tiene que moverse y apretar al terreno? 0.01, 0.04. Fíjense que esta fuerza del empuje pasivo es mucho más sencillo, ¿no? Este es más sensible que el activo. El activo, para que se dé 0.1, pero para que se dé el pasivo 0.01. Es más sensible. Por esa razón nosotros no despreciamos esta colaboración. ¿Sí? Entonces los software, ¿qué nos va a decir? Nos van a decir, ah, mira, mete tus datos y tienes muro, tierra encima. Sí, tengo tierra encima. Entonces ahí vamos a aplicarle el empuje en reposo. Pasivo. Ahora sí, el empuje en reposo.
El empuje en reposo ya lo plantearon, ¿sí? Rankine lo planteó y nos hace un cálculo de cuánto es el esfuerzo a corte. La resistencia a corte se determina en función de esta ecuación que está aquí arriba, ¿sí? Que es la cohesión más la tensión prima por tangente del ángulo de fricción. Ahora, este gráfico de acá es el que nos debe interesar, ¿sí? Este de acá nos tiene que interesar. ¿Por qué? Porque el planteamiento que se hace es con una sobrecarga arriba, ¿ven? Una sobrecarga arriba que es Q. Necesito saber qué. En esta no se ve, ¿no? Lo que necesito saber es E. H. ¿Sí? E. Pero, ¿cuál es el detalle? Este de acá está en función de este otro. Este otro, fíjense que está fácil. Ahí está. Aquí es igual a la carga, a la sobrecarga que está encima, más el peso específico por Z. Entonces simplemente son pesos, ¿no? Es tensión. ¿Por qué nosotros decimos tensión? Porque este análisis que estamos haciendo es para un metro, ¿sí? Todo el análisis que vamos a hacer en esto es para un metrito apenas. Carga, como este, ¿qué es igual a esto? Kilogramos metro cúbico o kilonewton metro cúbico, ¿no? Por un metro es kilonewton metro cuadrado. ¿Ven? Entonces ahí nosotros tenemos cómo determinar la tensión vertical. Y en función de esa tensión vertical, nosotros podemos determinar esta otra, que viene a ser E. Fíjense que tiene un coeficiente K sub O, tensión O', más U. ¿Y U qué viene a ser ahí? Presión de poro. La presión de poro está relacionada directamente con el nivel freático. ¿Ya? Ahora, aquí la incógnita, bueno, esto ya me lo sé, esto está ok. Esto también, esta es la presión del agua, esto también es un dato, así que hay nivel. ¿Cuál es la incógnita? K sub O. K sub O, que es coeficiente de presión en reposo de tiempo. Y se ha determinado, ¿sí?, experimentalmente, que K sub O viene a ser este valor. Es 1 menos el seno del ángulo de fricción. También se tiene en cuenta este otro. ¿Y para qué tiene en cuenta ese otro? Pues es más complicado. Cuando nosotros tenemos un terreno que sea cohesivo, es decir, una arcilla. ¿Por qué? Porque me pide la relación de sobreconsolidación. ¿Consolidación en qué aplicamos? En arcilla, ¿cierto? O en suelos cohesivos, que es lo mismo. Entonces, uno tenemos que aplica directamente a una arena, a un suelo no cohesivo, y este otro aplica a una arcilla o un suelo cohesivo. Entonces, ¿cuál es la incógnita aquí? K sub O. Con eso nosotros podemos determinar cuánto es la fuerza, la tensión horizontal. Si nosotros nos fijamos, esta gráfica, cuando yo la estudié, me parecía compleja. ¿Sí? Me parecía compleja, pero es fácil. ¿A qué es igual esta tensión? K sub O por la carga. ¿Y a qué es igual esto de acá? Esto viene a ser K sub O por Q más gamma por H. Si nosotros a esto le quitamos esto, nos va a salir, fíjense, el primer cuadro viene a ser directamente P1, y P1 viene a ser la carga Q por K sub O por H, que sería rectángulo. Altura la del muro, Q sub O por carga, aquí está. Ahora, ¿cuánto vale este triángulo? Este triángulo es esto menos este. ¿Sí? Esto menos esto. Pero fíjense de dónde sale este de acá. Este viene de esta forma. Despejando, ¿no?
esto de acá despeja este de acá. Es la carga más Q sub Z. Peso específico por Z. ¿Cuándo es toda la altura que es Z? H. Entonces aquí nosotros tenemos Q, la carga total, más el peso específico por la altura total del muro, que viene a ser H. Si yo a esto, le resto a este, me sale esto. Si ustedes pueden hacer, yo ya lo hice el otro día, un medio de gamma por la altura al cuadrado por el coeficiente, ¿sí?, de empuje en reposo. Coeficiente de presión en reposo. ¿Y a qué altura sería la altura, la resultante? La resultante directamente es lo que nosotros vemos en isostática 1 y isostática 2. Isostática 2 para ser preciso. Entonces, ¿qué es lo que estamos calculando? ¿Cuánto en total viene a ser la fuerza PO? Y la fuerza PO viene a ser la resultante del empuje en reposo. ¿Se dan cuenta que no existe incógnitas? Todos son datos. Eso es lo bonito de cuando nos lo explican de esa manera. Cuando yo explico sismo, ¿sí?, para los mexicanos saben hartísimo de sismo, no les voy a ganar, ¿no? ¿Sí? Los mexicanos dicen, la norma de España había sido más didáctica, sí, por eso enseño con esa primero. ¿Sí? Y después ya nos metemos de lleno a la norma, ya la que nosotros tenemos derivada de la americana, que los mexicanos también tienen la misma, ¿no?, más ajustada a su realidad, sí. No hay dónde pelarle. ¿Sí? No hay dónde pelarle. Entonces, el diseño es bastante sencillo para poder encontrar cómo funciona el empuje en reposo. Y en reposo, ¿qué es lo que sucede? Es que el muro no se va a mover, no se mueve. Para los que preguntaron, ¿cómo determino cuando hay nivel freático? Ahí está. ¿Está difícil? El dibujo nomás. ¿Sí? Es cuestión de un día, ¿no? ¿Sí? Les comenté a los que llegaron temprano de la piscina, ¿no? Cuando me traen la piscina, tengo que hacer hartas cosas a mano, ya me da flojera. Y si es del Estado, me da flojera y le pongo un precio para que me digan no. ¿Sí? O gracias, ¿cierto? Para hacerle lance. Pero a veces dicen sí, tengo que hacerlo. Uno se malacostumbra a tenerlo fácil y uno empieza a rechazar trabajo. Y cuando uno estudia, también lo mismo. En isostática 2 es bien, ¿no? Hacemos diagramas y demás. Uno tiene esa cancha de hacer ese tipo de trabajo. Cuando vemos este tipo de gráficas, nos desanimamos porque miércoles, qué triste está. ¿Sí? Sí. Pero si ustedes analizan, es bastante sencillo poder determinar para cada una de las áreas cuánto vale. ¿Por qué? Porque se sigue aplicando la condición. ¿Qué condición? La que nosotros tenemos aquí inicialmente. ¿Ven? Que la fuerza, que la tensión horizontal es igual a K sub O por la tensión vertical más la presión de poros. Ahora, esta presión de poros ya viene a ser el tema del nivel freático. Pero a lo que yo voy es igual a esto. K por Q más gamma por Z. El Q es la carga ideal, si se fijan. Ustedes van a decir, pero ingeniero, ¿por qué tiene que tener una carga arriba? Es que así lo plantearon. En la vida real nosotros tenemos esa carga. Muchas veces no, porque está en el campo, ¿no? Lo que sí tenemos es el lado inclinado, ¿no? Normalmente viene a ser recto. Entonces, los planteamientos que ellos han hecho es completo, con la carga incluida. Cuando ya vemos este otro, este ya tiene, fíjense, ya tiene para una altura H1 donde está el nivel freático, ya tiene una altura H2 hasta la altura total del muro, para poder determinar ¿qué? Las presiones. ¿Sí? La presión, ¿cuál es la presión que yo debo determinar primero? La presión horizontal. Diría la presión vertical. La presión vertical, fíjense,
HO. Las presiones horizontales están en función siempre de la presión vertical. Y la presión vertical, si se fijan aquí, la presión vertical está en función del nivel freático. ¿Y qué es igual este? Gamma saturado menos el gamma del agua. No hay donde pelar. Este de aquí viene a ser la presión de la carga. ¿Sí? Esta es la presión de la carga. Este ya viene a ser la presión, ¿sí?, del suelo. Y este hasta la